¿Cómo están, jóvenes? Vamos a continuar con nuestra siguiente clase en el curso de química. Hoy vamos a tocar el tema de mezcla gaseosa, muchachos. Nosotros sabemos que una mezcla es la unión, ¿de acuerdo? O reunión de varios gases sin que reaccionen entre ellos. Esa sería la definición, jóvenes, para lo que es una mezcla gaseosa. Esto sería entonces, muchachos, una mezcla homogénea, así como por ejemplo tenemos el aire, una mezcla de gases, ¿de acuerdo, jóvenes? Vamos a considerar en este caso de que tengamos esta mezcla, jóvenes, homogénea con los gases CO2, el NH3, que es el amoníaco, y el oxígeno gaseoso. ¿De acuerdo, jóvenes? A ver, en el caso del CO2 tengamos 44 gramos, en el caso del amoníaco, jovencitos, 51 gramos, en el caso del oxígeno, 64 gramos. Nosotros ya sabemos determinar el peso molecular de cada uno de estos gases, muchachos. Fíjense, el CO2, carbono vale 12, oxígeno 16, 16 por 2, 32 más 12. El peso molecular acá me saldría, jóvenes, 44. ¿De acuerdo? En el caso del amoníaco, nitrógeno vale 14, hidrógeno vale 1 por 3, 3 más 14, muchachos, eso nos saldría 17 por este lado. Ojo ahora, en el caso del oxígeno, O vale 16 por 2, 32. Entonces el peso molecular del oxígeno sería 32. ¿Estamos de acuerdo entonces, jóvenes, hasta aquí? Miren, ¿qué va a pasar si nosotros dividimos estos 44 gramos entre el peso molecular? Lo que vamos a obtener, jovencitos, es lo que conocemos como número de moles. ¿De acuerdo? Recuerden entonces que el número de moles se definía como la masa entre el peso molecular. Así, jovencitos, N sería entonces 44 gramos entre 44, esto te va a dar 1 mol. ¿De acuerdo, muchachos? Continuamos entonces, jovencitos. En el siguiente caso, si acá tengo 51 gramos de amoníaco y su peso molecular es 17, esto me daría, jovencitos, me saldría entonces esto, N igual a 3 mol. ¿Estamos de acuerdo entonces aquí? En el siguiente caso, para el oxígeno, dividimos y el número de moles, muchachos, me va a dar 2 mol. Fíjense lo que se va a cumplir siempre en toda mezcla de gases. La temperatura y el volumen siempre van a ser constantes, ¿de acuerdo? Para todos los gases que componen la mezcla, eso que se debe bien claro. O sea, estos gases van a estar bajo una temperatura y un mismo volumen para todos. Recuérdense, muchachos, que el volumen de la mezcla es igual al volumen que tenga el recipiente. ¿Estamos de acuerdo? También se va a cumplir con respecto a las masas, jóvenes. Como acá tenemos 3 gases, entonces se va a cumplir, jovencitos, que la masa total, ¿de acuerdo?, va a ser igual, jóvenes, a la masa, por ejemplo, en este caso del CO2, ¿ya?, más la masa, muchachos, del NH3, en este caso, ¿de acuerdo?, más la masa del oxígeno gaseoso. O sea, muchachos, la masa de la mezcla va a ser la masa de todos, de cada uno de los componentes gaseosos que hay acá. ¿Estamos de acuerdo? Y con respecto, jóvenes, al número de moles, el número de moles de la mezcla va a ser igual al número de moles del CO2, obviamente, ¿de acuerdo?, de los componentes que están formando la mezcla en sí, al número de moles del amoníaco, y finalmente también va a ser igual a más el número de moles del oxígeno gaseoso. ¿De acuerdo entonces, muchachos, hasta aquí? Esta es una regla básica que tú debes de tener bien clara, jóvenes. La masa de la mezcla va a ser igual a la suma de todas las masas parciales de cada uno de los gases que lo componen. Lo mismo va a pasar con el número de moles. El número de moles de la mezcla o el total va a ser igual al número de moles de cada uno de los componentes. A la suma siempre, a la suma de los números de moles de cada uno de los componentes. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora vamos a ver con respecto a la ley de las presiones parciales, o también conocido como ley de Dalton, jóvenes. A ver, cuando nosotros tenemos una mezcla de gases, ¿de acuerdo, jovencitos?,
vamos a tener lo siguiente, que la presión total de la mezcla, ¿de acuerdo?, va a ser igual siempre, jóvenes, a la sumatoria de las presiones parciales de cada gas individualmente. ¿De acuerdo, muchachos? Es decir, si yo tengo aquí el gas A con su presión A, gas B con una presión B, muchachos, y gas C con una presión parcial, ¿de acuerdo? C, tanto a P de A, P de B y P de C se le conoce como presiones parciales, porque hablamos de manera individual, ¿de acuerdo, jovencitos? Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir según la ley de Dalton, muchachos? Las presiones parciales va a ser igual, entonces, presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales, es decir, P de A más P de B, ¿de acuerdo?, más P de C. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? Si hubiese más gases, obviamente acá sería mayor también esto. Por lo tanto, la presión total de la mezcla va a ser igual siempre a la sumatoria de las presiones parciales de los gases que lo componen. En el caso de la ley de los volúmenes parciales, muchachos, conocido también como ley de Amagat, si se tiene una mezcla gaseosa, ojo, de tres gases, por ejemplo A, B y C, esto también va a ser similar a lo que es presiones parciales, y se va a decir, muchachos, que el volumen total de la mezcla va a ser igual a la sumatoria del volumen parcial de A, o sea, el volumen que hay individualmente de A, muchachos, más el volumen de B, parcial de B, más el volumen parcial de C. Profesor, si hubiera más gases, también se sumaría a los otros volúmenes de los gases que existiesen. ¿De acuerdo, jóvenes? A esto se le conoce como ley de los volúmenes parciales. Esto se va a cumplir, muchachos, a una misma presión y temperatura, ¿de acuerdo, jovencitos? Es decir, el volumen de A, el volumen de B y el volumen de C están a una misma presión y temperatura. Cuando yo junte a estos volúmenes parciales para obtener la mezcla, muchachos, a igual presión y temperatura, se va a cumplir esta condición de los volúmenes parciales o ley de Amagat. ¿De acuerdo? No te olvides, esto es importante. El volumen de la mezcla, jóvenes, siempre va a ser igual al volumen que tenga el recipiente. ¿De acuerdo, muchachos? Eso es importante. A ver, este concepto básicamente va a regir a todo lo que es mezcla gaseosa y nos va a servir bastante para la resolución de ejercicios, jóvenes. ¿Qué sería el concepto de fracción molar? ¿De acuerdo? Profesor, cuando nosotros hablamos de fracción molar, ¿a qué nos referimos? Ojo, miren. Yo tengo en esta mezcla de gases al gas A, gas B y gas C, muchachos, con sus moles respectivos. Fíjate cómo hemos determinado el número de moles en el caso inicial, muchachos. Supongamos que aquí el número de moles del gas A sea N de A. El número de moles del gas B sea N de B. Y el número de moles del gas C sea N de C, muchachos. Entonces, la fracción molar, ¿a qué cosa va a ser igual? Concepto básico que tienes que recordar aquí. Acuérdate que el número de moles total es la suma de todos las moles parciales de cada gas, muchachos. ¿De acuerdo? No te olvides, moles totales, la suma de todas estas moles. A ver, y la fracción molar, jovencito, será para A, número de moles de A, muchachos, entre el número de moles totales. En el caso ahora, cuando yo hable de B, jóvenes, será entonces el número de moles de B, ¿de acuerdo?, entre el número de moles totales. Y para C será el número de moles de C entre el número de moles, muchachos, totales. De esa manera se va a determinar la fracción molar para cada uno de los gases. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de fracción molar, jóvenes, vamos a hablar de una relación o de una fracción en sí, del número de moles del gas en mención, ¿de acuerdo?, entre el total. No te olvides siempre eso, entre el total. El total se vaya sumando todas las moles que existen de los gases que componen la mezcla. ¿De acuerdo? A ver, con respecto a las fracciones molares, muchachos, también se va a cumplir una relación entre ellas.
la sumatoria de la fracción molar, por ejemplo, del gas A, más la fracción molar del gas B, jovencitos, más la fracción molar, muchachos, del gas C. Si hubiese más gases, entonces habría más fracciones molares. Todo eso va a ser igual siempre, jóvenes, a 1. No te vayas a olvidar. La sumatoria de fracciones molares siempre va a ser igual, jóvenes, a la unidad. ¿De acuerdo? Y esto es tal vez lo más importante con lo que vamos a resolver la mayoría de ejercicios. Mira, fíjate, en este caso vamos a decir lo siguiente entonces, muchachos, ¿no? La fracción molar de A, mira, así tú puedes hallar para B, para C, para cualquiera de los gases. Tú sabes bien que la fracción molar de A, ¿de acuerdo?, es el número de moles de A entre el número de moles totales. Pero también podemos decir así, la fracción molar de A, muchachos, va a ser igual a la presión parcial de A entre la presión, jóvenes, total. O si no, relacionándolo con lo que es la ley de Amagat, va a ser el volumen parcial de A, muchachos, sobre el volumen total. Y esto es lo más importante tal vez que nosotros debemos de considerar, jóvenes, como muy importantes, ¿ya? Miren, jovencitos, ahora vamos a resolver el ejercicio 1, muchachos, ¿de acuerdo? Nos dice, se tiene una mezcla gaseosa formada por N2 y CO2, ¿de acuerdo? Tenemos entonces dos gases. Aquí estaría el primero, jóvenes, ¿de acuerdo? Y este sería el segundo. Ahí están los dos gases, muchachos. Donde las presiones parciales son 600 y 400 respectivamente. Es decir, de N2, 600 milímetros de mercurio, de CO2, 400 milímetros de mercurio, muchachos. Hallar la fracción molar de CO2. Ojo aquí, para eso no vamos a utilizar estos conceptos de fracción molar. Como me piden la fracción molar, muchachos, y me dan las presiones parciales, entonces yo voy a decir lo siguiente. Mira lo que voy a hacer. Me piden la fracción molar del CO2. Este CO2 va a ser como tu A, muchachos. Entonces tú dirías así, profe, esto ya es fácil. Mira, fracción molar del CO2 va a ser igual a ¿qué, jovencitos? Si a ti te piden la fracción molar, ojo, y te dan las presiones, entonces establece esta relación. Fracción molar de A y presiones parciales, ¿de acuerdo? Presión parcial de A. ¿Por qué? Porque a ti te dan las presiones parciales. Fracción molar de A va a ser igual a presión parcial de A, entonces entre presión total. Así, muchachos, fíjate para aquí. Esto sería presión parcial de ¿qué, jovencitos? Del CO2. ¿Por qué, profe? Porque estamos hablando del CO2, pues, muchachos. Entre la presión total. A ver, para que recuerdes cómo se hallaba, jovencitos, la presión total. ¿Ah? Profe, la presión total era igual a la suma de todas las presiones parciales según la ley de Dalton, ¿sí o no, muchachos? Entonces, si acá es 600 milímetros de mercurio y del otro gas que compone la mezcla es 400 milímetros de mercurio, la presión total, muchachos, de la mezcla será 1000 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Continuamos entonces, jovencitos. Nos piden la fracción molar. Esto sería así. Fracción molar del CO2, que es lo que a mí me piden, va a ser igual, jóvenes, a ver, reemplazamos ahora sí. Presión parcial del CO2, ¿cuál era? 400, ¿sí o no, muchachos? ¿De acuerdo? Presión total, debajo, jovencitos. Debajo la presión total. Eso vale, jóvenes, 1000. A consecuencia, se me van las dos bolitas de arriba y dos bolitas de abajo. Y me quedaría entonces 4 sobre 10, muchachos. Eso va a ser igual a 0,4. Ese sería el valor de la fracción molar del CO2. Continuamos, jóvenes, con los ejercicios. En el problema número 2 me dice, en una mezcla de 2 mol de metano
y 1 mol de cloro 2, la presión parcial del metano es 6,4 atmósferas. Hallar la presión total de la mezcla. Recuerda que te están dando, muchachos, la presión parcial y te dan el número de moles. Entonces, si a ti te dan el número de moles de ambos componentes de la mezcla, entonces tú podrías hallar la fracción molar, jóvenes. Ojo, recuérdate que el número de moles totales sería la suma de las moles que están de los gases que forman la mezcla en sí. Mira, número de moles del metano, 2, muchachos, ¿de acuerdo? Número de moles del cloro, 1. Entonces, el número de moles totales, jóvenes, será 3 moles. ¿De acuerdo, muchachos? Profe, ¿para qué sirve eso? Para que tú puedas hallar la fracción molar. Como a ti te da la presión parcial del metano, entonces halla la fracción molar del metano, muchachos. Ojo, así. Ya sabes que fracción molar es número de moles del metano. En este caso, jóvenes, del metano, este es 2 mol de metano, serían 2, sobre el número de moles, jovencitos, totales, ¿de acuerdo? El número de moles totales sería, muchachos, 3. Esa sería la fracción molar. Ahora fíjate, vamos a hacer esto. Fracción molar del metano, ¿de acuerdo? Va a ser esto igual, muchachos, profe, ya sé que es 3/4. Mira, pero esta vez vamos a cambiarlo en términos de presiones parciales. Sería igual entonces a la presión parcial del mismo metano. No vais a poner de ahora del cloro, muchachos. Ya, metano, metano. Acá sería la presión parcial del metano dividido entre la presión total, jovencitos. ¿Estamos de acuerdo entonces? A ver, reemplaza. Esto vale, jóvenes, 2/3. Aquí esto va a ser igual, muchachos. A ver, reemplazamos 6,4, que es la presión parcial, ¿de acuerdo?, del metano, entre la presión total, y justo a ti te piden la presión total, fíjate acá. Entonces, muchachos, simplificamos, ¿de acuerdo? Aquí sería mitad 1, mitad 3,2, ¿de acuerdo, jovencitos? Presión total por 1, porque acá queda 1, ¿de acuerdo, muchachos? Sería así, presión total por 1, me sale presión total, jóvenes. 3 por 3,2 me saldría 9,6, ¿de acuerdo, jovencitos? 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Como esto está en atmósferas, entonces me sale 9,6 atmósferas. Muchachos, con los ejercicios número 3 ahora, nos dice, se tiene una mezcla de gases en un recipiente formado por 64 gramos de O2, 51 gramos de NH3 y 48 gramos de CH4. Determine la fracción molar del O2. A ver, primero, jovencitos, vamos a determinar el número de moles, ¿de acuerdo, jóvenes? Miren, para hallar el número de moles, tú sabes que es la masa entre el peso molecular. Vamos a determinar entonces el peso molecular primero para cada uno de estos gases que conforman la mezcla. Para el O2, para el amoníaco y el metano, ¿de acuerdo? Peso molecular, jóvenes, del O2. Tú ya sabes que O, muchachos, vale 16, entonces esto sería 2 por 16. El peso molecular me saldría 32. ¿Estamos de acuerdo? A ver, jovencitos, si el peso molecular es 32, entonces el número de moles, muchachos, me va a salir igual a 64 gramos de O2 entre 32 gramos, entre 32, que es el peso molecular, esto me va a salir a 2 mol, jovencitos, ¿de acuerdo? De oxígeno gaseoso. Ya tenemos entonces para el oxígeno, de la misma manera hay que hallar para el amoníaco y lo mismo haremos para el metano. Aquí, peso molecular, muchachos, ahora del amoníaco. A ver, jovencitos, nitrógeno vale 14 más 3 por 1, todo esto me sale 17. El número de moles, jóvenes, va a ser igual entonces a la masa, que es 51, ¿de acuerdo, muchachos?
entre el peso molecular que me sale 17. Esto me saldría, jóvenes, 3 mol. ¿Estamos de acuerdo entonces hasta aquí? Continuamos. El otro sería para el CH4, el metano. Peso molecular, jóvenes, del metano, ¿de acuerdo? CH4. Esto sería igual a carbono, vale 12, más 4 por H, que es 1. Esto me saldría, jóvenes, 16. El número de moles, entonces, va a ser igual aquí, jovencitos, a 48, ¿de acuerdo? 48 entre 16. Esto me saldría, jóvenes, el valor de 3 mol. ¿Está claro hasta acá, jovencitos? A ver, muchachos. Entonces, si yo quiero hallar la fracción molar del oxígeno, esto sería así. Fracción molar del O2, ¿de acuerdo? Va a ser igual, jóvenes, a el número de moles de O entre el número de moles totales. ¿Cuánto saldría eso? Fíjate, el número de moles de oxígeno, en este caso del oxígeno, 2 moles. Ahora, número de moles totales me saldría 2, 5 y 3, 8, muchachos. Me sale 2 octavos. Simplificamos esto mitad, mitad, y la fracción molar me sale 1/4, jovencitos. Tú puedes dejarlo en fracción o si quieres pasarlo a decimal, que sería 0,25. ¿De acuerdo? A ver, con respecto ahora al problema número 4, jovencitos. Nos dice, se tiene una mezcla formada por 32 gramos de metano, 51 gramos de amoníaco y 44 gramos de CO2. La mezcla se encuentra a una presión de 720 milímetros de mercurio. Hallar la presión parcial del amoníaco. Jóvenes, esto se parece a este problema de aquí, solo que aquí ya te dan las moles, en cambio acá hay que hallar las moles, muchachos. A ver, empezamos con el CH4, ¿de acuerdo? Peso molecular, ya sabes que hay que seguir ese proceso. Peso molecular, jovencitos, del CH4, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo más directo ya esto. Esto sería, jóvenes, carbono vale 12, H vale 1, 1 por 4, 4 y 12 sería 16. Ahora, con respecto al otro, jovencitos, al amoníaco, sería así. Peso molecular, muchachos, del NH3, ¿de acuerdo? Esto sería así. N vale 14, H vale 1, 3 por 1, 3, más 14 sería 17, jóvenes. El otro caso es del CO2, peso molecular, jovencitos, del CO2. Vamos a resolver esto. Carbono vale 12, oxígeno 2, 16 por 2, 32, más 12, jóvenes, 44. ¿Está claro entonces hasta aquí, muchachos? Continuamos, esto sería así. Fíjate, si ya tenemos los pesos moleculares, ya podemos hallar el número de moles. Fíjate, el número de moles, entonces, el primero será 32 gramos, ¿de acuerdo? 32 gramos, muchachos, entre 16. Esto me da 2 moles, ¿de acuerdo? El otro caso sería número de moles, a ver, para el segundo, 51 sobre el valor del amoníaco, que es 17, esto me sale 3 mol, jóvenes. Continuamos, 44 gramos aquí, entonces el número de moles sería 44, muchachos, entre el peso molecular 44. Eso te va a dar 1 mol. A ver, fíjate aquí. Como acá me dice la mezcla se encuentra a una presión, está hablando de la presión, entonces la mezcla, o sea, la presión total. Me piden hallar la presión parcial del amoníaco. Entonces vamos a trabajar con esto, muchachos, con NH3, ¿de acuerdo, jovencitos? Y diríamos así, lo primero que vamos a calcular en este lado, jóvenes, sería la fracción molar, como me piden de él, entonces trabajamos con el NH3. Y tú ya sabes que esto, jovencitos, sería el número de moles del NH3, que en este caso vale 3, sobre el número de moles totales. Acá, jóvenes, me sale 6. A ver,
Esto sería entonces lo mismo que decir un medio. ¿De acuerdo, muchachos? Sacando, ya sabes tú, tercia. A ver, jóvenes, ahora, entonces diríamos, tú ya sabes que la fracción molar del amoníaco sería presión parcial del amoníaco entre presión total. O sea, fracción molar del amoníaco va a ser igual a, aquí ojo, presión parcial del amoníaco, que es lo que aquí te piden, presión parcial del NH3 entre la presión total, jóvenes. La presión total de la mezcla es 720. Simplificamos mitad 1, mitad, jóvenes, de 72, te va a salir 360 aquí. Es de 360, sube a multiplicar y te va a dar entonces 360 milímetros de mercurio. Eso va a salir entonces, jovencitos, con respecto a la presión parcial del amoníaco. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Vamos a continuar esto, jóvenes, hablando ahora de lo que sería el peso molecular aparente de una mezcla. Nosotros sabemos hallar el peso molecular de cada uno de los gases, componentes de la mezcla, pero ¿cómo sería ahora el peso molecular de toda la mezcla en sí cuando están juntos o cuando están mezclados los gases, por ejemplo, A, B y C? Nosotros conocemos que cada uno de estos gases tienen sus determinados pesos moleculares, también tendrían sus determinadas fracciones molares. Entonces, para hallar el peso molecular aparente de la mezcla, muchachos, se va a determinar así. Miren, si hay tres gases, entonces sería así: fracción molar del gas A multiplicado por el peso molecular de A, más fracción molar del gas B multiplicado por el peso molecular de B, más, jóvenes, fracción molar del gas C multiplicado por el peso molecular de C, muchachos. Así se determinaría el peso molecular aparente, jovencitos, de la mezcla gaseosa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muchachos, vamos a determinar ahora justo el peso molecular en el ejercicio 5 de la mezcla formada por 2 mol de nitrógeno y 3 mol de monóxido de carbono. ¿Qué es lo que necesitamos, jóvenes? Necesitamos el peso molecular y necesitamos la fracción molar, ¿de acuerdo? Por este lado vamos con peso molecular. A ver, peso molecular del primero, del N2, jóvenes. Esto sería 2 por 14, ¿de acuerdo? Esto me va a dar 28, muchachos. Y el otro caso es el peso molecular del CO. Carbono vale 12, oxígeno 16, ¿de acuerdo? 16 más 12, eso te va a dar 28. 16, entonces, acá vamos a ponerlo así. Primero es el carbono, 12, luego el oxígeno 16, también te va a dar 28, muchachos. A ver, entonces, aquí, fracción molar del N2, ¿cuánto saldría? Dilo. Número de moles, ojo, del N2, ¿cuánto es, muchachos? 2 por 1. Número de moles totales, 2 más 3, 5. Ahora, vamos por el otro. Fracción molar del CO. Número de moles, jóvenes, del CO, del monóxido de carbono, 3. Total de moles, 5. Ya tenemos, muchachos, ya tenemos los pesos moleculares correspondientes y las fracciones molares correspondientes. ¿De acuerdo? Miren, entonces, esto sería así, jovencitos. Para determinar el peso molecular de la mezcla, ¿de acuerdo, muchachos? Vamos a hallarlo de esta manera. Sería fracción molar del primero, 2/5, jóvenes. ¿De acuerdo? Acá sería entonces 2/5, multiplicado por su peso molecular, en este caso vale 28. ¿De acuerdo, jovencitos? Más el otro peso molecular, fracción molar
En este caso sería la fracción molar del CO, del monóxido de carbono, que es 3/5, jóvenes, ¿de acuerdo? Por el peso molecular del CO, en este caso 28. Ojo, jóvenes, ¿ah? Miren, sumatoria de fracciones homogéneas. Entonces tú podrías decir que esto sería lo mismo o igual, jóvenes, a. Ojo por aquí. Como es homogénea, 2 por 28 sería acá 56, más aquí sería 3 por 28, 3 por 8, 24, van 2, 3 por 2, 6 y 2, 8. Todo eso sobre 5, muchachos. Sacamos la cuenta, a ver, ¿cuánto nos saldría eso, jóvenes? Ya sabes que esto sale 10, va 1, 8, 5, 13 y 1, 14. 140 entre 5. Entonces, el peso molecular, muchachos, aparente de esta mezcla sería así. Ojo, 140 entre 5, dividimos, ¿de acuerdo? Por 2, 10, sobra 4, por 8, 40. Aquí me saldría 28. Ese sería el peso molecular aparente de la mezcla gaseosa. En el ejercicio 6 nos dice, se tiene una mezcla gaseosa de N componentes y se sabe que la fracción molar del primer gas más la fracción molar del segundo gas más la fracción molar del tercer gas más la fracción molar, puntos suspensivos, del enésimo gas menos 1. ¿De acuerdo? Esto es igual a 0,8. Y además la presión total es de 4 atmósferas. ¿Cuál es la presión parcial del enésimo gas? A ver, jóvenes, miramos por aquí. Recuérdate que la sumatoria de fracciones molares debe ser igual a 1. Profe, acá me dice 0,8. Es que hay un detalle importante ahí que nos está faltando. Ojo, a ver si te das cuenta. Fracción molar del primer gas más fracción molar del segundo gas más fracción molar del tercer gas más puntos suspensivos más fracción molar del N-1. ¿Te has dado cuenta que esto no es el último gas? Este es un gas anterior, o sea, este no es el último, es el penúltimo. ¿De acuerdo, muchachos, o no? O sea, nos está faltando más la fracción molar del enésimo gas. Y todo esto sí sería, muchachos, 1, ¿de acuerdo? Los N gases, las fracciones molares, la sumatoria de las fracciones molares, jóvenes, de los N gases, eso sí saldría 1. Pero el problema te dice que desde la fracción molar 1, muchachos, hasta la fracción molar N-1, ¿de acuerdo? La sumatoria de esas fracciones molares me da igual, jóvenes, a, ojo para acá, ojo para aquí, la sumatoria de todas estas fracciones molares hasta N-1 vale 0,8, muchachos, más la fracción molar del enésimo gas vale 1. Entonces, ¿qué sabes de aquí? Que la fracción molar del enésimo gas sería pasar a restar y eso te sale 0,2, muchachos. Entonces, vamos por acá, jovencitos. Entonces, vamos a decir, ¿qué es lo que nos piden? La presión total es 4 atmósferas. ¿Cuál es la presión parcial del enésimo gas? Tú ya sabes esto. Fracción molar del enésimo gas es igual, en términos de presiones, ¿cómo sería, muchachos? Sería la presión molar del enésimo gas entre la presión total. Reemplazamos esto, ¿te parece, jóvenes? Ya sabes que 0,2 es lo mismo que decir 2 sobre 10, muchachos. ¿De acuerdo? 0,2 es decir 2 sobre 10. Estamos poniendo la fracción molar. Y esto va a ser igual, jóvenes, a ver por aquí. Continuamos. Nos dice, ¿cuál es la presión del enésimo gas? O sea, nos están pidiendo la presión del enésimo gas. La presión total, jovencitos, nos dice que es 4 atmósferas. Simplificamos entonces, ¿te parece, muchachos?
mitad 2, mitad 5. ¿De acuerdo? Multiplica esto, pasa a multiplicar 2 por 2, 4. 4 entre 5, ¿cuánto te saldría eso, jóvenes? A ver, 4 entre 5. Dale, muchachos, ¿aquí cuánto sería? Agregamos un 0, 0,8. ¿De acuerdo? Entonces la presión parcial del enésimo gas será 0,8 atmósferas. Esa sería la presión parcial del enésimo gas. Miren, jovencitos, ahora en el último problema, ejercicio número 7. Esto es interesante, miren. En un recipiente de 5 litros, este es el volumen que tiene el gas de la mezcla, sobre todo, muchachos. Se mezclan 2 mol de amoníaco, 1 mol de oxígeno y 2 mol de hidrógeno. Determine la presión de la mezcla en atmósferas y la temperatura de 27 grados Celsius. Ojo aquí. Acá no te dice presión parcial, acá no te dice fracción molar, no tiene nada que ver con eso. Entonces, y además te dan a ti la temperatura, y esto es un dato importante. ¿Para qué, profesor? Para que tú te des cuenta que aquí se va a aplicar el pavo ratón, muchachos. ¿Ya? Profe, o sea que también se aplica pavo ratón en lo que es mezcla de gases. Claro que sí, jovencito, porque una mezcla de gases te va a generar también un sistema en estado gaseoso, y para ello se considera el pavo ratón. Miren por aquí entonces, número de moles totales. Ya no vamos a decir número de moles de qué, profe, del amoníaco, del oxígeno o del hidrógeno, sino total, ¿de acuerdo? Aquí va a ir el total. Sería 2 mol, 1 mol y 2 mol, eso me va a dar 5 mol en total, ¿ya? La temperatura, muchachos, para que te recuerdes, era 27 grados Celsius más 273. Esto te da, muchachos, 300 Kelvin. ¿Ya? A ver, tengo también, ya tengo la temperatura. Volumen, jovencitos, ¿ah? Volumen sería 5 litros por aquí. Reemplazamos entonces, como me piden la presión, esa será nuestra variable a encontrar. Volumen es 5, ¿de acuerdo? El R sería, muchachos, en atmósferas, cuando me piden la presión en atmósferas, el R vale 0,082. Multiplicado por la temperatura, que es 300, ¿de acuerdo? 300 Kelvin, y por 5, que sería el número de moles. ¿Has visto o no has visto que es una igualdad? Entonces 5 y 5 se van a eliminar. La presión, muchachos, te va a quedar igual entonces a ver, por aquí se elimina estos dos ceros y la coma corre hacia aquí, y te quedaría 8,2 multiplicado, muchachos, por 3. A ver, tú mismo en esa 8, 3 por 8, 24, ¿cuánto sería, muchachos? 6. Y la respuesta en atmósferas. ¿De acuerdo, jovencitos?